Muy buenos días para todas las personas que nos siguen en este podcast pensado para la construcción de la paz. Yo soy Daniel Camargo, los saluda desde Buenos Aires y junto a Alberto Portugués tenemos la intención de hablar sobre cuestiones fundamentales de la paz global. En el día de hoy yo quisiera preguntarle a Alberto, primero que todo, buenos días Alberto, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Muy bien. Espero Me que tú alegro mucho, también. Alberto. Sí, me alegro mucho. Muy. Alberto, al margen de tu carrera musical, has escrito algunos libros. Me gustaría que Sí. me contaras a mí y a la gente que nos está escuchando sobre la construcción de los textos que has venido desarrollando. Eh, has dicho, estás hablando de mis libros, ¿sí? Sí, hablo No de te tus libros, oigo. Alberto. Hablo de tus libros. Ah, ahora sí, ahora te oigo. Bueno, pues yo no soy mucho de hablar de mí mismo y de mis obras, tanto de lo que escribo como de hablar de lo que toco. Pero contaré brevemente cómo surgió eso, porque yo no soy escritor, soy músico y como músico tampoco hay músicos que son escritores, es decir, compositores, pero yo no soy compositor, soy intérprete. Y también enseño, pero eso es todo. Como escritor surgió porque en el año 2008 un grupo de miembros del Parlamento de Serbia que, que leía artículos que yo escribía, no como escritor, simplemente en foros políticos, en foros de derechos humanos, y que me oyeron y también yo pertenecía a grupos que trabajaban para los derechos humanos y la paz, y eso nos llevaba a veces a Bruselas, al Parlamento Europeo, y ahí también me oyeron personalmente. Bueno, esa gente, cuando leyó todo lo que yo había escrito, o me escuchó hablar de todo lo que decía, de cómo sucedió la guerra en Serbia, entre Serbia y Croacia, cómo surgió la, la desaparición de la vieja Yugoslavia y se convirtió de nuevo en todos los países que conocemos, Croacia, Serbia, Montenegro, Eslovenia, todos esos países. Pues les pareció que lo que yo decía era tan verdad en cuanto a el negocio de las armas, que es lo que provoca hoy en día las guerras, eh, y sabían de que los políticos en Serbia que habían sido pagados para que se haga la guerra, sabían de los millones que cobraba el presidente Milosevic, y justamente antes de él hacer declaraciones en la Haya, cuando lo iban a juzgar, le produjeron un ataque para que se muera y no hable, porque, porque iba a contar muchas cosas que los poderes no querían que se sepa. Y bueno, esa gente fue la que me nominó para el Premio Nobel de la Paz.
Naturalmente el premio no me lo dieron porque el premio es muy político y es más bien a la gente que trabaja con el sistema que se lo dan. Yo estoy en contra del sistema. Bueno, eso surgió y eso provocó muchas más correspondencia con gente porque se hizo público eso y se armó un foro muy grande y eso llevó a que varias personas me dijesen, pero Alberto, con todo lo que escribes, yo eran solamente artículos en los foros, decían, pero en lugar de escribir así para nosotros, tendrías que escribir un libro en el que cuentes todo esto que nos cuentas a nosotros. Bueno, yo no tenía tiempo como para escribir un libro, pero por suerte una de las seguidoras tuvo la buena idea de decir, yo voy a recopilar todo lo que escribes y todo lo que yo no conozco, porque ella me seguía en unas conversaciones, pero no en todas. Entonces me dice, mándame todo el material que tengas. Bueno, tuve que empezar a pedir a un montón de gente que me mande los emails que yo les escribía, porque yo ni siquiera sabía dónde encontrarlos. Y así se armó el primer libro. Por eso el libro se llama Querido Ajet, primero, Querido Ajet, porque el libro está basado especialmente en muchas cartas que yo le escribí a este palestino, Ajet Hussein, que era un palestino que a los 7, 8 años, su padre, que era maestro de escuela en Palestina, en el año 46, 45, 46, 47, entró también en política. Y cuando estaba ahí trabajando con políticos, vino esta resolución de las Naciones Unidas de crear el Estado de Israel. Entonces, este señor que estaba ahí dentro y escuchó todas las negociaciones y todo lo que planeaba las Naciones Unidas, le dijo a su hijo, a su mujer y a su hijo, vamos a tener que irnos de aquí porque yo no quiero crecer en un país que estará en guerra siempre. Las Naciones Unidas, después del gran éxito que han tenido separando India y Pakistán, haciendo 2 países y formando Kashmir en una forma en que tanto los musulmanes de Pakistán como los hindúes de la India lo reclamen, les resultó también ese plan para mantener un foco de guerra todo el tiempo y así promocionar la industria militar, que quieren hacer lo mismo aquí. Dice que piensan que teniendo un Estado judío en el medio de todos los países árabes, eso va a dar, y sobre todo el dejar a los palestinos sin un país que no era en realidad un país musulmán, era Palestina nada más, no tenía nada, ahí vivían judíos, vivían
musulmanes, vivían cristianos, los beduinos, vivían un montón de religiones, ¿no? Eso no era un problema. Pero para crear el problema había que hacer un Estado judío. Y así se hizo. Bueno, el señor que tenía, el papá de este señor Argel, tenía muchos amigos judíos y les costó mucho separarse, pero se separaron porque todo el mundo entendía que ahí iba a haber siempre guerras. Bueno, esta familia se mudó a Estados Unidos. Es total que el libro, como digo, está basado en muchas cartas que le escribí a ese señor y también algunas que él me escribió a mí. Así fue el primer libro. En ese cuento de esta historia, naturalmente, pero también cuento varias historias de mi experiencia personal cuando estuve 7 años en Ginebra y como estudiante tenía que ganarme la vida de alguna forma y enseñaba español y enseñaba francés a mucha gente que trabajaba en las Naciones Unidas. Algunos eran nada más que secretarios, empleados, pero otros eran embajadores. Después les enseñaba piano a hijos de diplomáticos que estaban en las Naciones Unidas y así entré, digamos, en el mundo ese de las Naciones Unidas. Eso fue lo que me llevó a entender por qué, también porque había tantas guerras en el mundo y las vi muchas de ellas ser negociadas ahí mismo en las Naciones Unidas. Incluso tuve alumnos que vivían en casas muy humildes y tenían coches muy baratos y de repente los cambiaban por una casa lujosa y con jardín, con piscina, con uno con cancha de golf, con una cancha de tenis. Cambió su coche baratísimo por un Jaguar, que era uno de los más caros en el mundo, y al poco tiempo, a los pocos meses, su país entra en guerra. Y eso era porque él había recibido plata de la industria militar a través de los contactos que hacían en las Naciones Unidas para que su país permita que lo destruyan, tanto con armas que había que vender, porque había que vender para poder seguir fabricando, armas que había que probar, porque eran armas nuevas, siempre había algún motivo así relacionado con la industria militar. Pero guerra había que hacerla, porque una bomba no se puede probar en el aire para ver si mata o no mata. Hay que probarla donde hay gente. Y entonces, todo eso lo cuento en el libro. También cuento en ese libro la importancia que tiene el Vaticano y todas las religiones en general en la creación de guerras. Y bueno, es eso, básicamente. Después el segundo libro es al primero le criticaron los que lo leyeron muchas personas, que parecía como que fuesen nada más que opiniones mías o experiencias mías y que no tenía ninguna referencia
Entonces, el segundo libro, que se llama Dinero en sus corazones, hablando de los políticos y de muchos diplomáticos, ese lo hice con más, ¿cómo se dice? Con referencias de lugares donde de donde había sacado la información. Entonces está todo lleno de eso. Pero es básicamente lo mismo, explicar cómo mientras exista esa industria, nunca habrá paz en el mundo. Por eso yo digo que existe también la industria de la paz, así como existe la industria de la guerra, la industria de la paz. Y la industria de la paz son organizaciones que trabajan para la paz, pero que hacen su dinero gracias a que los políticos organizan guerras. Porque si los políticos no organizan las guerras, estas organizaciones no podrían estar haciendo lo que se llama siempre crear la paz, en inglés dicen peace building, o que enseñan una cultura de paz, están siempre enseñando reconciliación, están siempre enseñando diálogo, pero todo eso nada va a traer la paz, porque ni los gobiernos, es decir, puede traer la paz en un sitio, pero significa que va a haber guerra en otro, porque si yo fuese un fabricante de bombas y tengo que pagar a mis empleados, solamente puedo pagarles su salario, su sueldo, si los políticos organizan guerras. Yo no puedo vender las bombas así en la calle a cualquiera, solamente las puede usar un ejército. Y para eso necesito a los políticos que las compren para sus fuerzas armadas, yo digo para sus esclavos. Y bueno, es eso básicamente la historia de mis dos libros. Alberto, Sí. hace unos días charlábamos de una reflexión que me pareció muy interesante y era que no necesariamente ni el arte ni la música estaban vinculados a la actividad por la paz o a una reflexión en su construcción. Sí. ¿Podrías profundizar en esa idea, por favor? Claro, seguro. Incluso aquí en Inglaterra di una conferencia una vez muy importante, en un lugar muy importante, sobre la paz, la música y la guerra, porque es tan erróneo el pensar que la música puede traer la paz, porque la música une, y justamente porque la música une es que los gobiernos todos insisten en que todos los ciudadanos de un país canten el himno nacional de ese país, porque que lo conozcan bien, porque eso los une a todos. Después, en las Fuerzas Armadas, todas las Fuerzas Armadas tienen su orquesta, se llama banda en general porque en general está formada de instrumentos de viento, pero también hay orquestas bandas o grupos musicales con cuerdas. Y tocan la misma música que escucha todo el mundo. No es que naturalmente hay compositores que han escrito especialmente, compositores que incluso se llamaban pacifistas, pero han escrito porque les han pagado para que escriban obras militares que son nada más que para estimular al soldado a ir a la guerra.
el mismo himno nacional de Francia, la Marsellesa, comienza con las palabras hijos de la patria, el día de gloria llegó, que se canta cuando se van a la guerra. El himno argentino termina con oh, juremos de gloria morir, que hay que repetir 3 veces. Todo eso es música y poesía. Es decir, no hay ninguna diferencia entre el efecto que hace la música a los que no están en el ejército y a los que están fuera. Es todo igual. El mismo dictador alemán, Hitler, amaba, adoraba la música, y era un talentoso pintor, así como él también amante de las armas y las guerras, Winston Churchill, que también mató tantos en la Primera Guerra Mundial, y él pintaba también con mucho talento, y eso no tiene ninguna relación con la guerra y la paz. La música es la música. La música más gloriosa de Schubert, de Mozart, de Beethoven, se tocaba por orquestas en vivo, así, fuera de los campos, de las cámaras de gas en los campos de concentración, un poco para ahogar los ruidos que venían de adentro de la gente que se estaba muriendo con el gas, y por otro lado para que los que estaban afuera la pasasen bien escuchando música. La orquesta en Israel, que es un país muy musical, el ejército tiene su división importantísima musical, que tiene su serie de conciertos, tiene todo tipo de formaciones, desde una gran orquesta hasta quintetos, sextetos, coros, todos están con música todo el tiempo. Y Alemania, como la gente muchas veces dice, la educación, la cultura, eso, si la gente fuese educada, que hay tanta ignorancia, que hay tanta guerra, porque la gente es ignorante y se deja así lavar la cabeza fácilmente. Y cómo es que el país más culto del planeta, que era Alemania, entonces pudo creer a Hitler y dejarse persuadir por él que había que matar a todos los judíos. El mismo Hitler varias veces dijo lo fácil que era lavar el cerebro a la gente. Y no estaba hablando de lavar el cerebro a toda la gente ignorante y sin educación. No, él estaba hablando de la gente de Alemania, que eran todos, en cada casa había un piano, había otros instrumentos, todo el mundo tocaba buena música. Y él mismo dijo lo fácil que fue para mí, nada más que porque sé cómo gritar, nada más que porque sé cómo elegir las palabras, cómo fue de fácil lavarle el cerebro a la gente. Decía, cuando llegué a Alemania había un puñado de antisemitas, como los podría haber en cualquier país del mundo. Y eso no era normal. Dice, pero yo, con mis palabras, convertí a 60 millones de alemanes en antisemitas. Así, claramente. Es decir, la educación no tiene nada que ver. Y música, bueno, para seguir con el tema de la música, habría que leer esta información la pueden encontrar todos.
ahora que tenemos el Internet. Sobre lo que se llama PsyOps, es decir, operaciones psicológicas, PSYOPS, PsyOps del ejército de Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y ahí van a ver cómo hay un coronel o capitán, lo que sea, que no sé, el título militar no importa, pero que es también un músico. Y él es el jefe de ese departamento musical. Y cuenta de todas las matanzas que se hacen gracias a la música. Está todo escrito, todo detallado, como le piden a compositores y a poetas que escriban letras que son especiales, tanto para crear miedo a la gente, tanto para crear el deseo de matar a otros, para convertir a otros enemigos. El mismo himno nacional británico, Dios salve a la reina o Dios salve al rey ahora, God save the king. La quinta estrofa, que no se canta hoy en día naturalmente, la quinta estrofa la pusieron cuando Inglaterra había invadido Escocia y ocuparon Escocia, y siguen ahí. Y había un grupo de gente que se había formado, que querían organizar como una revolución para sacarlos, para echarlos, pues no estaban contentos de que los ingleses los hayan invadido. Tenían otra historia, otra educación, otro idioma, todo. Pero los ingleses estaban determinados, así como invadieron tantos países en el mundo, decididos a quedarse. Entonces, la quinta estrofa, que también la pueden encontrar online, dice que tenemos que matar a todos los rebeldes escoceses. Esto está escrito, eso es lo que cantaba la gente. Es decir, la música se usa para lo que uno quiere usarla. Hay gente que con una sinfonía de Beethoven se siente en el paraíso, y hay gente que con una sinfonía de Beethoven se mató porque les trajo otro tipo de... reaccionaron de otra forma. No se puede jamás relacionar una cosa con la otra. En el coro, imagínate que en el coro de iglesias en España, durante la Guerra Civil, el coro eran todos amigos, re amigos, pero cuando quisieron hacer la guerra y la gente del pueblo se separó, se dividió en derechas e izquierdas, entre monarquistas y no monarquistas, en los coros hubo también esas divisiones. Entonces, y después entre ellos mismos se mataban. Hasta familias se mataron entre ellos. Entonces, ¿de qué le sirvió toda esa música que cantaban todos felices? Pues no hay, ¿entiendes? La música es la música, es como el café. Yo tomo café a cualquier hora, tomo café a la mañana para despejarme, y también me gusta tomar un café a la noche para dormir mejor. Pero hay gente que toma café y dice que no duerme. Eso con la música es lo mismo. La música se usa para lo que uno quiere usarla.
me refiero a lo que hacen los políticos con la música. Espero que esté claro. Alberto, yo particularmente te agradezco por todo tu conocimiento. La verdad que es muy interesante. En ese sentido, también invito a la comunidad que nos sigue a que por favor esté atento a nuestros siguientes programas. Hoy ya hemos llegado a nuestra media hora establecida para nuestro programa del podcast. Yo desde Buenos Aires le agradezco a Alberto por su tiempo y su conocimiento y su reflexión. Primero, en relación a sus obras escritas y la coyuntura que posibilita que se hagan. Y en segunda instancia, su reflexión en cuanto al papel del arte en la construcción de la paz. No siendo más, Alberto, te saludo desde Buenos Aires y te agradezco. Y le recuerdo a la comunidad que puede escribir en en el casillero de comentarios, puede encontrarnos en las redes sociales. Tanto Alberto como yo estamos muy contentos de recibir sus comentarios para la construcción de un mundo en paz. Alberto, te agradezco nuevamente y te saludo desde Buenos Aires. Muchísimas gracias, Daniel. Y quisiera que quienes escuchan, si quieren que otros amigos que no hablan español sepan lo que pienso, que sepan que el video también va a aparecer doblado al inglés y que también puede ser en cualquier computadora o el teléfono ser traducido por escrito al idioma en que hablan. Así que eso ayuda a que más gente pueda enterarse de lo que digo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Nuevamente les agradecemos a todos y estén atentos a nuestro próximo capítulo. Alberto, Gracias. buenas tardes. Dios, buenas tardes. Chao, chao. Chao, chao.